Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. El video de hoy va a corresponder a dos funciones en Excel. La primera corresponde a la función concatenar y la segunda va a corresponder a la función sí. Ahora, para la función concatenar, ¿qué es lo que hace esa función? Y es unir los contenidos de ciertas celdas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña base de datos, nombres totalmente inventados, por supuesto, en la cual necesitamos que en una de las columnas nos salga el nombre unificado. Entonces, vamos a colocar aquí en la columna E un título que se va a llamar nombre completo, ¿cierto? Y pues yo quiero que en esta celda aparezca Laura Tatiana Sáenz Segura. Manualmente, pues uno simplemente escribe Laura Tatiana Sáenz Segura y listo. Ahí no tenemos ningún problema. El problema es que si tenemos una base de datos de 1000, 2000, 3000 equiperos o empleados, pues digitar manualmente nos va a complicar la función o nos va a complicar el trabajo, nos vamos a demorar bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la función concatenar, pero es algo muy distinto a lo que es una función suma. ¿Por qué? Porque en la función suma o promedio, o número máximo, número mínimo, nosotros nos desplegamos o nos situamos acá, en el icono de sumatoria, y pues ahí teníamos nuestros 5 elementos directos. En esta no, pues como es una función concatenar, vamos a utilizar dos maneras de aplicar la función. La primera es colocar igual, que es donde activamos las funciones de programación. Digitamos concatenar. Miren que a medida que nosotros estamos escribiendo, Excel nos está ayudando a buscar las similitudes con lo que estamos escribiendo. Entonces, de una vez nos está diciendo concatenar. Entonces, vamos a escribir concatenar. Abrimos paréntesis. Voy a volver a borrar el paréntesis. Y mire la observación que nos dice. Une varios elementos de texto en uno solo. Ah, bueno, la definición de concatenar, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces colocamos, abrimos paréntesis y nos dice, texto 1, mire que lo está seleccionando acá, separado por un punto y coma, texto 2, separado por un punto y coma y 3 puntos suspensivos. Es decir, que yo puedo unir muchas celdas. Nos dice, ¿cuál es la primera celda o cuál es el primer texto? Entonces voy a colocar el primer nombre, que es la celda, en este caso, A2. Vamos a digitar punto y coma del teclado y miren que activamente se nos activa en negrilla el texto 2. ¿Por qué? Porque el punto y coma nos separa del texto 1, texto 2 y así sucesivamente. Entonces, texto 2, colocamos acá Tatiana, B2, punto y coma, texto 3, Science, punto y coma, texto 4, Segura. Y listo. Ya seleccionamos los textos que queremos juntar. Cerramos paréntesis. Ah, pero vamos a tener un problema. Si se dan cuenta, cuando aplicamos la fórmula, nos colocó el texto totalmente unido. Eso lo podemos solucionar con varias cosas. La primera, si yo le doy clic en la celda de Laura y le doy 3 espacios adicionales, si se dan cuenta, ya nos aparece el espacio en nuestra celda. Puede ser una posible solución, pero recordemos, si tenemos una base de datos de 1000 coequiperos, pues no nos va a funcionar, nos toca modificar toda la base de datos una por una. Entonces, es una opción viable, pero no es la solución eficaz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cada concatenar
vamos a hacerle una simulación de unos espacios y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a borrar la celda y voy a empezar a colocar otra vez la función. Igual, concatenar, abrimos paréntesis, texto 1 va a ser la celda A2, donde dice Laura, punto y coma, y para generar ese espacio vamos a colocar comillas. Las comillas dentro del teclado corresponde a Shift 2. Primer comilla, hacemos barra espaciadora, o sea, le damos un espacio, cerramos comillas y colocamos punto y coma. O sea, acabamos de crear un texto en el concatenar que sea un espacio para que nos dé un espacio entre una celda y la otra. Entonces vamos a colocar la celda 2, punto y coma, comillas, espacio, cerramos comillas, punto y coma, el primer apellido, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y el segundo apellido. Y cerramos paréntesis. Miren que la fórmula nos la estamos aplicando tanto acá como acá en nuestro comando de función. Y digitamos Enter. Y ya nos sale Laura Tatiana Sáenz Segura con los espacios en cada uno de los textos. Esta es una manera. Vamos a buscar la otra manera de aplicar una función, como a ustedes les quede más conveniente. Entonces, ya en la segunda forma, vamos a de una vez colocarle estos texticos para que no tengamos inconvenientes. Entonces, vamos a borrar la fórmula y nos vamos a desplazar en la parte superior izquierda de la pantalla donde dice f de x, que manteniéndolo ahí el cursor nos dice insertar función. Damos clic en insertar función y nos damos cuenta que nos abre una ventana de todas las funciones que podemos utilizar. Obviamente aquí me aparecen las usadas recientemente, que son estas. De pronto, los neófitos en el tema de Excel no les aparecerá nada o les aparecerá otras funciones. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic en el desplegable de usada recientemente y vamos a darle en todo. Y aquí ya están en orden alfabético todas las funciones. Entonces, ¿cuál vamos a buscar? La de concatenar. Como está en el orden alfabético, pues nos vamos a buscar la de concatenar y aquí ya la encontramos. Cuando seleccionamos nos dice, une varios elementos del texto en uno solo. Lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Le damos a aceptar. Y ahora nos aparece este cuadrito. Nos dice qué es lo que quiere que nosotros unamos. Cuál es el texto 1, cuál es el texto 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar texto 1 y donde dice la flechita hacia arriba le vamos a dar clic y seleccionamos el primer nombre. En este caso la celda A2 donde el contenido es Laura. Digitamos Enter. Ahora nos dice cuál es el texto 2. Nos vamos ahí donde dice texto 2. Mire que al darle texto 2 de una vez nos sigue apareciendo otro texto. No hay ningún problema. Nos dice acá, son entre 1 y 255 elementos. O sea, yo puedo unir 255 celdas o 255 elementos. Texto 2, como hemos dicho, es comillas, espacio, comillas. Y acá, donde estoy señalando, de una vez nos está saliendo el resultado. Nos vamos con texto 3. Flechita hacia arriba, donde dice segundo nombre, Enter. Ya nos aparece el texto 4. Vamos a colocar comillas, espacio, comillas. Ya que no dice, vea, Laura Tatiana el resultado. Texto 5, C2, donde dice Science, digitamos Enter. Acá nos vamos bajando.
Mira, esto dice texto 255. Listo. Nos vamos al siguiente texto. Texto 6, comillas, espacio, comillas. Y el texto 7, pues el último apellido. Segura. Digitamos Enter y miren, ya que nos aparece el resultado. Laura Tatiana Sainz, Segura. Y simplemente damos aceptar. Y ya nos aparece la segunda manera de aplicar una función. Ahora, no quiere decir que yo en este restante de celdas vaya a aplicar la fórmula. No necesariamente. Vamos a utilizar el siguiente truco. Nos vamos a posicionar en la celda donde ya tenemos la fórmula. Y si se dan cuenta, en la parte inferior derecha de la celda aparece un cuadradito verde. Nos vamos a dirigir ahí. Dense de cuenta que mi cursor es una cruz, que cuando llego a ese cuadradito verde, aparece una cruz como en negrilla. Salgo y retoma. Entonces, me voy a la cruz en negrilla y con el clic sostenido, el clic izquierdo del ratón, mantengo presionado y arrastro hasta donde quiero que arrastre la fórmula. Lo suelto y prácticamente nos arrastró la fórmula hasta donde yo quiera. Obviamente, como el texto de la celda se sale del ancho permitido de la celda, simplemente vamos a ir a la mitad entre la celda E y F. Miren donde aparece como una crucecita con unas flechitas hacia los lados y le damos doble clic y ya nos amplía la celda al ancho más largo. Seleccionamos toda la columna, le colocamos los bordes internos y el borde externo, grueso. Y esa es la función concatenar. Bueno, une el contenido de lo que yo tengo en la celda. Entonces, si yo quiero seguir alargando la tabla, lo puedo hacer, pero ¿qué nos va a aparecer? Nada. Hasta que yo escribo, por ejemplo, Jonathan Ley Fajardo Buitrago. Y todo el contenido que haga, ya de una vez no lo estaría colocando. Bueno, entonces acá voy a borrar esta información que ya no necesitamos. Vamos a colocarle sin borde. Vamos a colocarle acá los bordes, perdón, todos los bordes, el borde externo grueso y acá vamos a dejarlo sin relleno, como estaba original. Bueno, vamos a pasar a la función sí. Vamos a digitar estos datos que están acá. Vamos a colocarle la cuadrícula, todos los bordes y borde externo grueso. Bueno, se me pasó acá. Vamos a devolverlo. Recuerden que es con control Z o flechita hacia atrás. Los movimientos que acabé de hacer. Lo selecciono. Todos los bordes y borde exterior. Pues. Entonces, imagínense que la función sí es uno de los elementos de la función condicional. Como leemos acá en el texto, dice, la función sí sirve para tomar decisiones de acuerdo a una condición. Por eso podríamos decir que es una función condicional, siendo la condición el resultado de la evaluación de una proposición lógica. Es decir, yo voy a tomar una decisión. El resultado de esa evaluación de una proposición lógica puede ser verdadero o falso. Es decir, por momentos vamos a tener dos respuestas. Es decir, si el resultado es verdadero, se hace una cosa. Y si el resultado falso es falso, se hace otra. Por ejemplo, si yo digo
identifico a una persona, ¿cierto? En la entrada a un concierto. Entonces, que tiene que ser mayor de edad. Entonces, solo hay dos funciones, que sea mayor de edad y que sea menor de edad. No puede haber ningún elemento en medio. Ahora, si digo, es mayor de edad, entra al concierto, de lo contrario, no entra. Ya asumo que o es por un lado verdadero o es por un lado falso. La sintaxis nos dice, yo siempre voy a empezar con una prueba sí, perdón, con un sí, y nos va a preguntar tres cosas. Una prueba lógica. La prueba lógica de resultado verdadero o falso, o sea, si es mayor, si es menor, si es igual, si es diferente. ¿Qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? No tenemos más camino. Y ya de una vez se sale de la función. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a determinar nuestra condición es que yo tengo unos ingresos, por ejemplo, en el primer caso, yo tengo unos ingresos que son de 60.819.000, perdón, 60.819, y tuve unos gastos de 89. O sea, tuve más gastos que ingresos. Eso quiere decir que es una pérdida. Entonces yo digo, ¿cuál fue el estado? Pérdida, ¿cierto? Acá, en febrero, ingresos de 65 millones, gastos de 49, o sea, ahí tuve una ganancia. Así lo tenemos que determinar. Y así sucesivamente. Entonces, 91.32, aquí tuve una ganancia porque tuve más ingresos que gastos. Acá tuvimos una ganancia, ¿cierto? Acá tuvimos una ganancia cuando empezamos a, a discriminar o analizar cada una de las celdas. Aquí tuvimos pérdida. Pero bueno, aquí hay un tema complejo. Y es que, como en el ejercicio anterior, si tuviéramos 1000 datos, pues hacer uno por uno nos quedaría complejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la función sí. La vamos a aplicar de las dos maneras. Una directa y la otra utilizando la función. Bueno, como en el concatenar. Entonces vamos a empezar. Igual, así, me estoy guiando por lo que dice la imagen. Sí, abro paréntesis y miren que, vuelvo y reitero, aquí Excel nos está ayudando en la prueba lógica, ¿cierto? Nos dice, tiene que hacer la prueba lógica. Entonces, ¿yo cómo determino si es cómo voy a determinar si es para una prueba verdadera o una falsa mediante un análisis? Entonces, yo voy a decir, si la celda de ingresos, en este caso B3, es mayor, aquí estoy colocando el símbolo de mayor, a los gastos, ¿sí ven? Ya, Excel ya nos hace este tipo de análisis. Estamos diciendo, si la celda B3 es mayor a la celda C3, que para este caso es opuesto, entonces yo voy a colocar punto y coma. ¿Qué pasa si es verdadero? Cuando voy a colocar un texto lo tengo que colocar entre comillas. Aquí va a decir ganancia, punto y coma, y entre comillas vamos a colocar pérdida. Entonces estamos diciendo, si la celda de B3 es mayor a la celda de C3, ¿qué pasa si es verdadero? Que nos imprima o nos diga que es ganancia. ¿Qué pasa si es falso? Pues obviamente si es falso quiere decir que la celda C3 es mayor o igual a la celda B3, entonces que nos imprima pérdida. Listo, ahorita no nos interesa qué datos hay. Lo que nos interesa es el análisis. Ya cuando le doy enter, dijo, ah, bueno, es pérdida. ¿Por qué? Porque B3 no es mayor a C3, ¿cierto? Entonces miren ya cómo tenemos nuestra función. Sí. Arrastramos la fórmula, como ya les había enseñado, y listo. Ya prácticamente nos está haciendo el análisis de cada una de ellas. Entonces, seleccionemos esta. 41. Tuve 41.009 de ingresos. Gastos 22.000 es ganancia. ¿Dónde aparece pérdida? Ah, bueno, acá, en diciembre.
15.000 de ingresos, gastos de 87.000, o sea, es pérdida. Bueno, vamos a hacer o vamos a aplicar la función sí de la otra manera. Entonces voy a colocar acá otra vez estado para aplicarlo. Voy a seleccionar este cuento, todos los bordes, por exterior grueso. Ya ustedes saben que yo puedo colocarle un color de las celdas. Mírenlos. Voy a quedar. Entonces vamos a aplicarlo de la otra manera. La función f de x, aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, o media alta. Ya vamos a buscar la función aquí en todo. Voy a buscar la que dice sí. Como esto está en orden alfabético, y si yo me pongo a bajar con el scroll, a bajar, pues hasta que llegue a la letra S, va a llegar complejo. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar uno con solo un clic. Y simplemente vamos a digitar la letra S. Ya de una vez nos manda en orden alfabético hasta las funciones que empiezan con S. Y aquí ya puedo buscar rápido el sí. Miren. Nos aparece la observación, la ayuda, prueba lógica, valor si es verdadero, valor falso, y nos dice, comprueba si se cumple una condición y evalúa un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Y vamos a darle aceptar, aquí nos aparece. Prueba lógica. Entonces sabemos que B3 sea mayor, perdón, mayor a C3. Miren que aquí ya nos está diciendo que la prueba lógica es falsa. De una vez nos está haciendo el análisis. ¿Qué pasa si es verdadero? Ganancia. ¿Qué pasa si es falso? Pérdida. Recuerden, todo lo que es texto lo tenemos que encerrar entre comillas. Si fuera ese número, pues lo encerramos, no hay necesidad de encerrarlo entre comillas, solo si es texto. Y miren, aquí ya nos aparece el resultado y le damos a aceptar y arrastramos la fórmula. Y ya tenemos nuestro contenido de una función sí. ¿Listo, compañeros? Bueno, el próximo video corresponderá a lo que son valores relativos y valores absolutos. Muchas gracias.